¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a De Política. Tenemos una conversación muy interesante el día de hoy con tres destacados especialistas. Está con nosotros Diego Panigo, está Henry Rafael y Giovanna Peñaflor, por supuesto, estrategas electorales, analistas políticos, todos terrenos. En el caso de Diego, además nos acompaña desde México en este momento. Y bueno, evidentemente, campañas son las que comienzan a iniciarse en Perú. Por ejemplo, ya comenzamos a ver ciertos videos virales donde se quieren atacar, ¿no? O de alguna manera reprimir algunos puntos débiles. Pero campaña es la que está terminando también en Estados Unidos y es ineludible tenerlos a los tres y no preguntarles primero sobre cuál es la impresión del destino de la reelección de Donald Trump. Veía las encuestas, ahora están ya acercándose Joe Biden a lo que los gringos consideran una valla importantísima, que es la del 50%, se mantiene esa diferencia importante, pero como ya hemos sabido en otras experiencias, como con Hillary Clinton, a veces el colegio electoral estadounidense y los famosos battleground states nos dan grandes sorpresas. Entonces, antes de entrar a la realidad local, me gustaría de todas maneras tener la opinión de cada uno al respecto. Comenzamos con Giovanna. Bueno, como tú has dicho, se acercan a cifras que parecen definitivas, pero hay que tener en cuenta que primero se trata de dos candidatos, ¿no? Entonces, a veces la diferencia de 10 puntos en realidad son 5, porque si se trabasaran de un lado a otro, entonces finalmente son más fáciles de acortar. Segundo, el sistema norteamericano, que tú lo has señalado muy claramente. Una cosa es ganar en votantes y otra cosa es hacerlo en los estados claves o los swing states, ¿no es cierto? Donde también parece que Biden está sacándole ventaja a Trump, pero no en las magnitudes del global, ¿no es cierto? Entonces, pero creo que lo más preocupante en todo caso, no es el estado social en el que se están dando estas elecciones, ¿no? Un presidente al que se define como un ahogado que está dando manotazos de cualquier manera y que puede hacer cualquier cosa para tratar de quedarse en el poder, además de declaraciones altisonantes, de estos elementos del tema del contagio, ¿no? Que ha tenido el presidente por la forma de enfrentar la pandemia, en fin, muchos elementos que hacen que el final, ¿no?, probable de la gestión de Trump pues esté en medio de un montón de controversias. Diego, ¿tú qué lees al electorado estadounidense, sobre todo al electorado, digamos, de Trump, que él sabe a quién le está hablando, a qué base está apuntando, pero uno se pregunta si esto, este redoble, ¿no? Por ese lado, es lo que le va a alcanzar, o los antitrampistas son los que se van a imponer? Mira, yo, hablando de Superman, porque ahora parece Superman, ¿viste? No solo se quitó la mascarilla, sino se puso la super vacuna y demás. Claro. Que acá tenemos un candidato que le dicen Superman también. No me digas. Bueno, el Superman ahora, mira, yo solo quiero sacar una reflexión bien baja, bien tranqui, sin mucha elaboración. La gente que va a votar supuestamente a Donald Trump no le tiene miedo al COVID y va a salir a votar. La gente que supuestamente va a votar a Biden le tiene miedo al COVID y se va a cuidar. Entonces yo creo que el día D o E, como vos le quieras llamar, va a tener mucho que ver, no sé, perdóname que piense un poco mal, si justo ahí movemos todas las noticias de que hubo un rebrote o algo, haciendo lo que hicieron un poquito con algunos sectores afroamericanos, de decirle, no, mirá, no vengas a votar, y a una confusión en la elección pasada, no sé si ahora lo van a hacer como diciendo, che, pucha, tenés cuidado, parece que ha aumentado, no sé, me tiraría una noticia de el COVID-2 mutó, y con que un 5 o 6% que va a votar a Biden se asuste y no lo haga, yo creo que todo se va a terminar concentrando en el día D. Entonces, Henry, la realidad probablemente es mucho más ajustada otra vez de lo que sugieren las encuestas. Tú la vez pasada también seguiste la elección con Clinton y habías adelantado digamos, ese presagio aciago para muchos en el sentido de que Trump podía hacerla. ¿Trump la puede volver a hacer, Henry?
A ver, es difícil que la pueda repetir, pero en efecto, las elecciones finalmente se tratan de votos, no se tratan únicamente de campaña. Y a la hora de hacer campaña electoral, lo que importa son los números, y no los números económicos, sino los números de votos. Y todo proceso electoral hoy está basado en cuánto logras en el día D, o en el IAE, como se le llama a veces en inglés, de E-Election Day, llegas a poner gente a que vote. Y efectivamente, en los casos anteriores, tanto como con Barack Obama, cuando incluso en la campaña donde John Kerry perdió las elecciones, siempre es las últimas 2 semanas cuando se mueve un poco la verdadera emocionalidad del voto. En los procesos electorales en el mundo, ya no solamente en Estados Unidos, en el Perú, en Colombia, en Ecuador, en México, las 2 últimas semanas son aquellas que terminan movilizando. ¿Qué va a hacer Donald Trump en las últimas 2 semanas? Tiene un sinnúmero de variables. Diego ha mencionado uno de ellos. Yo no daría a un personaje como Trump y a una maquinaria republicana como la que existe en Estados Unidos el caso cerrado. Y menos aún cuando tenemos a un Donald Trump dolido, porque es claro que le ha dolido el bajón, le ha afectado emocionalmente el tema de haberse afectado de COVID, pero ese es en esos momentos donde probablemente es ese personaje que él quiere hacer de Superman, de superhéroe, que yo venzo todo, lo lleve a hacer cosas mucho más sobrenaturales, tipo superhéroe, que le encanta eso al ciudadano americano, por lo menos al ciudadano americano que vota republicano, le encanta eso. Así ganó las elecciones y lo puede llevar de esa manera también esta oportunidad. Muy bien, a ver, entonces, haciendo un salto cuántico hacia el Perú, Giovanna, ¿qué pasa cuando una campaña comienza con Superman llorando? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar en una situación en la que estamos con pandemia, con ya sabemos el hartazgo total de la clase política? Este quinquenio que ha sido espantoso por donde se quiera ver, no solamente pues en las consecuencias que vivimos hoy, sino en el relacionamiento entre las instituciones, y lo que vemos es, como repito, a este Superman inexperimentado de 38 años, pero pepón, popular, ¿no? Deportista, que no es poca cosa, todo eso para el Perú, que comienza, yo no sé si tanto como la mayoría pues de Keiko de la vez pasada, no es tanto, pero comienza pues con una ventaja que se ve más o menos clara, pero todavía no se descifra muy bien. Estos enanos que vienen atrás en el pelotón, ¿lo van a mover? ¿Cómo está? A ver, para empezar, ni siquiera tenemos candidatos definidos, ¿no? O sea, es decir, estamos hablando de potenciales candidatos, hay unos que son candidatos naturales o que se han inscrito teóricamente para ser nombrados candidatos, ¿no es cierto? En las fechas previstas, pero en la puerta del horno se quema el pan. Entonces, hasta que no estén inscritos, hasta que no estén oficializados, es un primer tema. Entonces, hoy en día, los resultados, además de que quien lidera lo hace con una cifra bastante baja, y es más, yo no agarraría, ni siquiera tomaría mucho en cuenta la intención de voto apoyada, sino la espontánea, y ahí las cifras son más paupérrimas todavía para todos, ¿no es cierto? Y un electorado al que no sabe ni quién se va a presentar, ni le interesa, ni está en ese momento. Ahora, si hablamos en términos más genéricos, yo creo que vamos otra vez a un problema entre la oferta y la demanda, ¿no es cierto? O sea, la gente quiere cambios, la gente quiere novedad, la gente quiere renovación, y finalmente vamos a tener más de lo mismo, ¿no? La mayor, digamos, innovación, ponerme entre comillas, ¿no? O variación, es de que vaya gente que no ha gobernado, ¿no? O sea, ese es el tema, pero que ha estado vinculado con el sistema político, ¿no es cierto? O que tiene vínculos, y además hay que ver qué va a pasar con las famosas listas al Congreso. No olvidemos que Vargas Llosa le fue muy bien hasta que tuvo que presentar su lista, ¿no es cierto? Bueno, entre otros factores, pero presentó su lista al Congreso, vieron eso, y entonces la novedad se cae, se desaparece, porque todos son los mismos rostros, se le ve el fustán a los candidatos, y entonces realmente creo que estamos todavía en etapas muy iniciales, y además con una oferta bastante regularona para hacer
Diego, a ver, este fenómeno, no sé, ya no es ni siquiera la antipolítica, la contrapolítica, el fin de la política, desde el punto de vista del electorado, encierra pues una serie de contradicciones, porque una cosa es la campaña y otra es el destino del país. Entonces, una institución como el Congreso se convierte en una especie de foco infeccioso, ¿no? Como si fuera otra pandemia. Entonces tú te acercas, en el caso del Perú, te acercas al Congreso, que es lo que parece pensar el presidente Vizcarra, ¿no? Te acercas al Congreso y ya te vas a infectar. Entonces ahí lo tienes como una especie de actor al cual te tienes que enfrentar permanentemente. La gente, por supuesto, en fin, observa al Congreso como esta institución que prácticamente no debería existir. Si vemos el Latinobarómetro, el Perú es el país con menos confiabilidad en la democracia de todas. Entonces, estamos buscando, ¿no? Un candidato que se supone esté fuera de todo eso, pero somos conscientes, además, de que lo que necesitamos también es un mejor nivel de política, ¿no? O sea, a punta de antipolítica hemos terminado donde hemos terminado. Un escenario semejante, ¿qué cosa es lo que te anuncia para un caso pues como el peruano? Mira, yo lo que veo, hay un montón de contradicciones y cuando hay contradicciones en realidad lo que hay es mucha segmentación. Lo que te puedo decir, el candidato que tenga la capacidad de establecer una conversación, una charla, ir siguiendo. Y acá viene lo complicado. Segmentadamente encontrarte, por lo menos, por decirte algo, los 7 grandes grupos electorales, cómo hablarle y no caer en contradicción al hablar de esos grupos. Porque para mí, el Superman llorón que está posteando, para mí es un gran, te lo voy a decir honestamente, para mí es un gran error. A ver, yo fui a la fiesta y vi que, pucha, había uno que estaba muy flaco y llamaba la atención. Yo me voy a poner a dieta. Yo más bien creo que esos enanitos de la encuesta, como bien dice Giovanni, que no es tanto el diferencial que hay, más bien se van a estimular mucho más a decir, bueno, ¿qué hay que hacer para innovar, llamar la atención? Pero para mí la palabra fundamental, para no siempre decir lo mismo, de conexión emocional y demás, para aterrizarlo un poco más, para mí va a triunfar el que termine de encontrar los 6, 7, por no decirte 220 perfiles diferentes, cómo hablarle y cómo empezar una charla real. O sea, vos decís, bueno, yo qué sé yo, vi uno ahí sin nombrarlo, un tipo más tecnócrata, muy reconocido internacionalmente, otro más de exfuncionario, tenés diferentes cosas. ¿Quién para mí va a empezar a agarrar ventaja? El que encuentre que en la fiesta, hablando con mucho respeto al electorado, diga, mira, acá hay un amante del rock, acá hay un amante del pop, acá hay un amante del folclore, que te empiece a desarrollar una conexión genuina y demás, y no contradictoria. Entonces, el que sepa cómo hablarle, por así decírtelo, en Lima tengo 7 grandes perfiles, pero en partes hacia el interior tengo otros, y vaya desarrollando eso, va a empezar a crecer. Va a ser una campaña de muchísima coyuntura, de estrategia de día a día. No va a poder ser una campaña de, che, tomá, esto es lo que tenés que hacer y vas. Va a haber que ver constantemente la reacción de lo generado y constantemente ir corrigiendo. Para mí el secreto es segmentar, los candidatos que empiecen a segmentar y a generar una charla real, una conversación real. Y una conversación es cuando escuchás ida y vuelta. Eso para mí es un poco el secreto. Todos tienen algo. El que no viene manchado un poco porque viene del gobierno, porque viene de política, viene porque no tiene experiencia. O sea, todos tienen cosas a favor y contra. Pero para mí el secreto viene por el lado del diálogo. Y yo creo que es importante, Enrique, es lo que está diciendo Diego, es importante la segmentación, porque estamos acostumbrados a elecciones de polarización, ¿ya? Anti Keiko, anti izquierda, anti algo. Pero podría ser que este proceso electoral sea más bien de fragmentos, de una fragmentación enorme, donde el que gane es Diego, el que identifique un grupo de segmentos que sean lo suficientemente importante para construir su espacio electoral. Perfecto. Henry, aterrizando esta idea, ¿no?, que acaba de retomar Giovanna, es cómo armas este playlist en un país como el Perú, efectivamente, ¿no? O sea, vienes ahora de electorados segmentados, como señala Giovanna, hemos estado acostumbrados a los antis,
y ahora la labor de repente es identificar. La buena noticia es que, claro, de repente es una identificación más en positivo, más en propositivo. Pero a lo que voy es, ¿tú armas ese playlist con la pepa del candidato o realmente el equipo va a pesar esta vez? ¿Qué dirías tú? Sí, y yo creo que estas elecciones van a ser sui generis, además, porque creo que después de varios procesos electorales vamos a salir de esta estigmatización polarizante del antifujimorismo y del voto antifujimorista, porque de alguna otra forma ha sido siempre un edge importante que te ha movilizado, sobre todo en los votos en la segunda vuelta. Entonces, creo que esa libertad que vamos a tener de salirnos de ese anti, porque salvo pues que la candidata de Fuerza Popular o el candidato de Fuerza Popular pase a segunda vuelta, esa es otra historia, pero si es que nos mantenemos en un proceso donde tenemos una suerte de atomización del electorado con tantos candidatos, lo que debe surgir es una campaña partidaria. Yo me inclino que además de los elementos clásicos de las campañas, que es la emocionalidad, la cercanía con el candidato, la conversación, diálogo, creo que va a ser importante la campaña del partido, porque en muchos casos estamos hablando de partidos emergentes o partidos que se están reagrupando con otras fuerzas políticas, haciendo alianzas, y entonces esa fuerza de marca del partido es la que finalmente te lleva, porque recuerden que el proceso electoral implica finalmente el marcado de una casilla o de un símbolo. Y normalmente en esa parte, por lo menos en Perú, esa parte del proceso electoral siempre ha sido muy importante, ¿no? El marcado y cómo hago que el partido pegue en la ciudadanía, ya sea, no digo como partido político, ¿no? Sino como posicionamiento. ¿Qué posicionamiento va a calar? Y cómo es que todos los candidatos, estamos hablando de 120 candidatos por cada partido, generan una estrategia de campaña que solidifique el voto masivo y no termine dispersando todo el voto incluso interno del partido, ¿no? Entonces, es una campaña sui generis. Yo creo que hoy sí, digamos, aquella campaña que esté colocando, voy a hablarlo claramente, falsos estrategas políticos, que están practicando algunas estrategias de comunicación, haciendo estrategia política, creo que están destinados a fracaso, porque esta campaña sí requiere un alto contenido de conocimiento de campo y mucha información científica, ¿no? Como lo dan los estudios de mercado. Ahora, Giovanna, vas a tener estos elementos probablemente que anuncia Henry, pero no vas a tener mítines, no vas a tener pan con chicharrón, no vas a tener, en fin, no vas a tener un nivel de cercanía que es en lo que muchos candidatos también se han quemado algunas veces, ¿no? Porque ahí se mide también ese elemento un tanto elusivo, ¿no? Abstracto, que es el carisma finalmente del candidato en una pelea como la presidencial. Sabíamos que las redes iban a pesar, pero decíamos que de repente en el Perú todavía no iban a pesar tanto, ¿no? Que nuestra política digital iba a tomar de repente un poquito más. Evidentemente esto se ha precipitado. ¿Qué efecto va a tener estos cambios para la próxima campaña? Mira, yo creo y quiero reforzar lo que ha dicho Diego. O sea, acá lo importante es la segmentación para poder definir las estrategias, ¿ya? Entonces, antes de preocuparnos si vamos a difundir por las redes sociales o por el otro, o por los medios de comunicación masiva, que además ahora van a tener unas limitaciones muy fuertes, lo primero es saber a quién le vamos a hablar. Y después de a quién le vamos a hablar, es qué le vamos a decir y luego cómo se lo vamos a decir. Entonces, yo creo que el tema, no todos vamos a tener redes sociales, ¿no? Entonces tienes el candidato que pone la foto cargando el perrito, el otro candidato que pone su look moderno con sus zapatillas y su pelo, el otro que se pone, o sea, cosas totalmente vacías y desconectadas con el momento o con un posicionamiento claro, o un candidato que le puede ir momentáneamente bien, pero parece que está publicitando únicamente su programa de televisión o de radio, que no tiene mayor peso atrás. Entonces, la verdad es que el problema fundamental de los candidatos hoy día es que no están trabajando una estrategia profesionalmente. Ese es el gran problema. Finalmente se van a dar cuenta que han perdido el tiempo y en diciembre, ¿no es cierto?, en enero comienzan a desesperarse y a decir, sí, vamos a llamar a alguien, vamos a buscar a alguien, cuando ya hicieron un acumulado negativo que a veces es muy difícil de superar o que solamente
pueden superar cuando los errores de los otros son mucho mayores. Diego, entonces la importancia de afinar el mensaje y el desafío de la segmentación, ¿no? Que tú comentabas en una conversación que tuvimos antes, el tema ¿no? de redes, esa segmentación de repente, eventualmente después de afinado este mensaje, aterriza en redes, se expresa en redes, tú encuentras tus perfiles ahí, es posible trabajar de manera efectiva por esa vía, ya que, insisto, no vamos a tener pues una campaña presencial en el sentido clásico de la palabra. Mira, antes de responderte eso, yo quiero profundizar un poco, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Henry y Giovanna en la parte de la investigación científica. O sea, acá antes de ver el medio por donde vamos a montar el mensaje, la comunicación y demás, realmente levantar verdadera quanti y quali que nos diga dónde estamos parados, y no solo al inicio, sino que los candidatos tengan la capacidad de ver lo que están generando en cada pieza comunicacional, va a ser fundamental, porque vos antes lo medías en tierra, como se dice, bueno, viendo la cantidad de gente que vino, si levantaste el o no, más allá de los punteros políticos. Entonces, ahora obviamente, un 80-90% va a ser por redes, no solo por redes, también la televisión, vos sabés perfectamente, Enrique, que volvió a levantar, venía en un declive. Hoy para mí los debates en televisión van a volver a levantar. Lo que pasa es que se te forma un ecosistema, lo que sale en televisión va a Facebook, lo que está en Facebook va a Twitter, Twitter vos lo volvés a tomar con noticias. Entonces en realidad no es solo las redes, son los medios de comunicación, WhatsApp y demás. Pero para mí, aterrizando un poco más, me gustó mucho lo que dijo Enrique. Mirá, acá no vamos a decir que va a ganar, van a sobrevivir los que levanten investigación científica, no solo al principio, sino que diga, bueno, ¿qué estoy generando yo? Y que vayan recogiendo y corrigiendo y encontrando lo que se genera en cada etapa comunicacional. Para mí ya murió ese asesor de olfato que las sabe todas, que le dice, mira, decite esto, decite aquello, eso te lo digo, te lo puedo asegurar, ha muerto totalmente. Hay un pequeño país amigo ahí, El Salvador, un tal Nayib Bukele lo demostró, se enfrentó a la brecha de ser izquierdo-derecha, Arena, FMNL, y se los comió crudo a los dos en primera vuelta. Entonces, ojo con esos estrategas que todavía tienen en la cabeza que ser anti o pro fujimorista y otras cosas más. Para mí hay que ver qué hay en la gente, y no solo, como se dice, la encuesta madre y ya está, sino en el camino lo que vayan ellos generando. Vos te podés casar con tu esposa, le gustaste, se casó, pero no quiere decir que hoy esté bien tu relación, por ahí una pelea, no te cree. Bueno, eso es lo mismo. Me causa gracia cuando los candidatos creen que por solo una encuesta madre, unos focus group, un poco data mining, al principio ya está todo. Y después todo speech y demás. Hay que, más que nunca, en un electorado tan complicado, tan complejo como el peruano, un electorado tan complejo, creer que hay que hacer un diseño estratégico rígido. Yo te respondo, hay que segmentar, pero hay que aterrizar la investigación científica para ir viendo qué se genera, porque el sentido común no sirve. Créeme que el sentido común no sirve, es investigación pura. Y además de quitar el sueño del algoritmo propio, ¿no? Todo el mundo vive soñando con crear su algoritmo, que le va a crear y le va a encontrar, ¿no es cierto?, mágicamente su segmento. Eso tampoco existe, ¿no es cierto? Se vayan aterrizando por ahí. Que tengan una dosis de realidad. Diego, yo quería de todas maneras rematar contigo antes de pasar a Henry con una pequeña repregunta, porque el Perú va a tener un cambio bien importante para esta campaña, que ya ha sido aprobado incluso vía referéndum, que es el hecho de prohibir la contratación de publicidad en radio y televisión por parte de los privados. Lo que se va a hacer es ampliar la franja electoral. Yo tengo entendido que México ya tiene esa experiencia hace un tiempo. Entonces, claro, de todas maneras el Estado va a tener que contratar una cantidad de publicidad que no sé si equivalga a la misma o no, pero Giovanna hablaba de la campaña del Fredemo. En parte esa campaña murió de sobredosis publicitaria, con todos los candidatos al Congreso efectivamente no peleándose su espacio sin una estrategia definida. ¿Qué efecto has visto que pueda tener una medida como esa, por ejemplo, en el caso de México? ¿Qué podemos esperar
de esa diferenciación clarísima donde toda la publicidad en buena medida va a ser repartida por el aparato público, en radio y televisión, no en redes, es verdad. Bueno, mira, acá se le llama así rapidito, la fiscalización ha causado estragos, o sea, partidos muy basados en estructuras de tierra y mucho movimiento de dinero y movilización todavía no han podido adaptarse. Esto para mí apunta a la calidad del mensaje. O sea, cuando vos equilibrás que todos tengan, entre comillas, ser ecuánimes en cuanto al poder económico, tenés que mejorar la calidad de lo que vas a decir. Y volvemos a lo mismo. Esa calidad tiene que ver con que vos conectes con el tipo de público que te estás escuchando. Para mí realmente es una tendencia que viene que le está quitando, lo quiero decir con mucha prudencia, pero le está quitando el poder al dinero en política y le está dando poder a la creatividad. O sea, aquí en México se vio, de cierta manera, López Obrador, con algunas leyes que puso y demás, tira un poco abajo estos grandes movidas millonarias y levanta un poco las oportunidades de algunos partidos medianos o chicos. Se está viendo porque tenés ese cepo, vamos a decir ese cepo, a decir, pucha, yo te pongo $10 millones contra tus $50.000 y ya te comí crudo en televisión. Entonces, ¿qué hace? Hace que salga cuando vos tenés igualdad, bueno, creatividad, etcétera, etcétera. Es como Fórmula 1, yo me acuerdo cuando todos tenían el mismo tipo de motor y demás, y el piloto, la muñeca del piloto en la curva definía quién podía ganar o no. Entonces, aquí va a haber que volver no tanto a esa planadora de dinero y demás que sirve, lamentablemente sirve, no digo que no, pero va a haber que tener grupos con mucha cabeza, con mucha inteligencia, con interpretación de datos, con segmentación. O sea, se vuelve a levantar esa parte de creatividad, de investigación científica y demás. Ya el dinero cada vez va a ir bajando de acá, con esto aplasta y demás. Créeme que va a emparejar un poco la pelea. Henry, esto que hemos estado conversando aquí con tus colegas, creo que tiene relación con lo que tú has subrayado del tema de que va a ser, que suena desconcertante al principio, pero se entiende mejor con el desarrollo de la conversación, que va a ser esta suerte de repartidización de la campaña. Estamos hablando de una necesidad de volver, si se quiere, a profesionalizar la campaña cuando te estás refiriendo a esos términos, número uno. Y número dos, hoy la prensa destaca que vamos a tener 2.3 millones de votantes vírgenes, que van a votar por primera vez en estas elecciones, casi 2,5 millones de jóvenes. ¿Qué impacto puede tener pues un bolsón de tal magnitud? Sí, son dos preguntas distintas. La primera creo que efectivamente, y me alegra que Giovanna y Diego compartan este pensamiento, que en esta oportunidad se van a necesitar un nivel de profesionalismo en lo que es campaña electoral mucho más elevado, porque el tipo de elección que vamos a tener no solamente sui generis por efecto de la finalización de la polarización constante que hemos tenido en los últimos procesos electorales, por la pandemia, el tipo de votación que vamos a tener, y también por el efecto propio social de la emoción que existe en una sociedad que está afectada, siendo el Perú el país más con peores consecuencias sanitarias y económicas, y ambos temas son, digamos, muy, muy sensibles para la sociedad peruana. Y el tercer elemento lo acabas de comentar tú, es el tema de los jóvenes. Recuerda que los jóvenes votaron en una buena cantidad por el FREPAP, que no aparecía, pero ni siquiera en las fotos de nadie, ¿no? Entonces, para la campaña última del Congreso de este año, la que tuvimos a inicio de este año, ¿qué es lo que buscan los jóvenes? ¿Cómo se llega a los jóvenes? También, eso no es olfato, esto es científico. Hay que buscar la data, hay que entender, ¿será lo mismo el joven entre 16 y 18 años? ¿Cuál es el círculo emocional que envuelve al chico de 18 años? Tengo que llegar a más atrás, quizás al de 16, que aunque no vota, tiene un efecto sobre el de 18 y 20. ¿Es lo mismo una mujer de 22 años a la de 18? No es fácil hoy segmentar y se necesita un alto nivel de conocimiento electoral. Yo sí creo que campaña que haga un mejor trabajo en la parte inicial puede ir estructurando mejor esta estrategia cambiante de la cual también nos habla Diego, ¿no? Entonces, sí, que va a ser importante determinar en la segmentación qué tipo de jóvenes, y de qué joven estoy hablando, el de 18, el de 20, el 22, el 24, el 26, son distintos jóvenes, y cada uno tiene
su componente especial al cual yo quiero llegar en lo que es el mensaje, como dice Giovanna, ¿no? El que quiere escuchar, cómo lo quiere decir y qué le quiero decir, ¿no? Perfecto. Henry, Diego, Giovanna, muchas gracias por acompañarnos entonces en este conversatorio, que espero sea el primero de otros, porque se quedan muchos temas en el tintero. Yo estoy pensando cuáles van a ser las consecuencias del COVID en la campaña. La gente va a querer más Estado, la gente va a querer menos Estado. ¿Cuál es el mensaje finalmente? Estos mensajes que ustedes están señalando que van a tener que atender efectivamente a segmentos muy puntuales de la población y que van a tener que ser mensajes muy afinados y evidentemente construidos de manera bastante profesional. Gracias a los tres por acompañarnos en esta jornada. Gracias a ustedes también que nos ven y bueno, continuamos por mi lado. Nos reencontramos ya el lunes con más sesiones de Hablemos de Política. Que tengan un excelente fin de semana en este caso. Adiós.